Bien, la segunda parte de esta clase, en serio, hasta fui por un pan duro, porque eso me da coraje, me da tristeza, a mi punto de vista de lo que vamos a hablar, es la parte más dolorosa de la historia de México, o sea, es más, para mí es más dolorosa incluso que la conquista de México Tenochtitlan. Para mí la conquista de México Tenochtitlan era inevitable, o sea, algo que tenía que pasar en algún momento por el avance tecnológico, la verdad. Pero estos hechos, sí, la verdad, nunca nos hemos recuperado de eso. Es uno de los capítulos más oscuros de la historia de México. Una de las pérdidas más grandes. De hecho, en la historia de México no se acostumbra a hablar de esto o detallarlo mucho porque, pues, la verdad es algo que nos duele, ¿no? Y que, pues, está en la vida e historia de todo mexicano. O sea, la derrota tal vez... sí, en serio, es una de las derrotas más grandes. Por eso no se habla mucho de esto. Bien, entonces, un vecino en expansión, la guerra con Estados Unidos. Muy bien, hablemos de Estados Unidos. Ya lo dije un poquito, ¿no? Estados Unidos fue un país hecho de migrantes, principalmente de migrantes ingleses, un poquito franceses, ¿bien? Llegan principalmente a Nueva York y se forman las 13 colonias. Y ya, casi como en México, su sistema de gobierno fue un poco diferente. En uno de los videos que les recomendé se habló un poquito de eso. Yo les recomiendo mucho pues ver un poco de la historia de Estados Unidos, porque pues la verdad nos afecta bastante. Pero valgas, empezaron, o sea, algo sí muy destacable de Estados Unidos es que crecieron enormemente. Su avance intelectual, tecnológico y pues de guerra militar, pues ha sido algo que les ha, o sea, son el gran tirano de la modernidad del mundo. Entonces, Estados Unidos logra independizarse primero de Inglaterra, entonces la independencia de las 13 colonias, ellos sí lograron independizarse por una batalla, o sea, es algo que les hizo crecer el ego increíblemente a Estados Unidos, que casi todas sus guerras y batallas las han ganado. O sea, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Las batallas, guerras que ha librado Estados Unidos las ha ganado. Las batallas, guerras que ha librado México ha ganado pues muy pocas, la verdad. Entonces, pues se independizan de Inglaterra, cosa que pues bueno, entonces fomentó muchos otros países de, también nos podemos independizar, ¿no? Y de una gran potencia que fue Inglaterra. Entonces, se independiza de Inglaterra y después hace un acuerdo con Francia en la cual les compra Luisiana. Entonces se va expandiendo su territorio. Y Luisiana queda muy cerca de Texas, ¿bien? Y entonces ya habíamos hablado qué es lo que pasó en Texas. Texas, pues bueno, tenía nuestros colonos, pero empiezan a llegar colonos estadounidenses porque ya estaba creciendo su población, estaban poblando Luisiana y estaban invadiendo Texas, ¿sí? Ahora sí que estaban migrantes, como así los migrantes mexicanos, centroamericanos lo hacen en California, que antes era nuestro. Pero bueno, entonces empezaron a invadir México. México, buena onda, les dice, no, pues está bien, no hay bronca, nada más siempre y cuando respeten nuestras leyes y practiquen la religión católica. No le hicieron caso, hablaban el inglés, tenían esclavos, porque en Estados Unidos se permitía la esclavitud, en México no. Tenían esclavos, hablaban inglés, no practicaban la religión católica, ellos practican la religión protestante y hacían pues, su santa voluntad, ¿no? Entonces, eso fue por el año de 1830, ¿sale? Entonces está México, que hay que hablar de Antonio López de Santana. Escupo en la tumba de ese presidente, odio a Antonio López de Santana, el peor presidente que tuvo México. Si creen que Lord Peña fue mal presidente, que Carlos Salinas de Gortari fue mal presidente, que López Portillo fue mal presidente, no. O sea, fueron malos, pero el peor de todos, que espero se esté refundiendo en el infierno, fue Antonio López de Santana. Después también le mando unos videos de Santana para que vean la basura de persona, de presidente. Lo peor que le pasó a México, total y absolutamente lo peor que le pasó a México fue Antonio López de Santana, ¿sí? Porque bueno, Antonio López de Santana trata de calmar los asuntos en Texas, va con un ejército a Texas y en 1836 justamente pues pelea en la batalla del Álamo, bueno, antes. Texas pide independizarse, ¿no? De hecho, Estados Unidos le pedía a México, pues, comprarle Texas. Le decía, oye, pues, ¿qué onda? Te compro Texas, ¿no? O sea, ya de por sí tengo a muchos de ahí, o sea, tengo más de 30,000 personas cuando tú no llegas ni a los 2,000. Entonces, pues, te la compro. Y México es de, pues, ¿cómo crees? O sea, eso es traición a la patria, o sea, pues, dame más lana, ¿no?
Y Estados Unidos, va, te la compro, ándale, dime cuánto quieres. No, pues ¿cómo crees? Eso es violación, o sea, eso es traición a la patria, no te la puedo vender. Bueno. Pero Antonio López de Santana, como el cuate estaba loco, era un maldito desgraciado sediento de poder. De hecho, él decía que le dijéramos, no sé qué, Serenísima. O sea, el cuate estaba loco. Él fue el que cambió nuestra república y él fue el que movió los hilos para que el Senado convirtiera a México en 1835 una república centralista. Por eso es lo que les habíamos dicho anteriormente, la diferencia entre una república federal y una república centralista. Entonces el cuate decía, sí, vamos a seguir siendo una república, ¿no? Pero va a haber, o sea, la división de poderes y un supremo poder conservador. ¿Que quién iba a representar ese supremo poder conservador? Pues Santana. Y él podía cambiar las leyes como él quisiera, ¿sale? Entonces el cuate cambia el país, cambia la estructura del país, en donde todo el poder iba a estar en el centro, todo el poder iba a ser de él. Nada más las personas con mucho poder podían escoger al presidente y él podía escoger a los otros gobernantes, ¿sí? Y solamente podían votar las personas con dinero. Entonces, él cambia el país a una república centralista en 1835. De ahí se agarran justamente los migrantes estadounidenses, los tejanos, y en 1836, obviamente ellos quieren independizarse de México, ¿no? ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que ellos le habían jurado solemnidad a la Constitución de 1824. Y ellos habían dicho, no, yo no reconozco la Constitución de 1835. ¿Por qué? Porque yo le juré a la Constitución de 1824. Entonces, si esa Constitución ya no existe, perfecto, yo no existo para México, yo me hago independiente. Ese fue el pretexto que puso los Texas. Entonces, Santana va a querer recuperar Texas en 1836, en la batalla del Álamo. ¿Y qué cree? ¿Qué perdemos? Capturan al presidente. Este cuate, collón, maricón, chillón, traidor de la patria, dice, no me maten, firman lo que quieran. Se hubiera muerto ahí. Es más, si se hubiera muerto en esa batalla, lo declaraban héroe y ya. Se acababa el asunto, Texas volvía a ser nuestro, después volvíamos más ejército y tal vez, o hasta lo perdiéramos, no importa, pero ya no tendríamos al de Santana, porque entonces el cuate firma un tratado donde dice, va, Texas es independiente, ya, está bien, libérenme, Texas es independiente. Órale, Texas se independiza, pero ¿qué creen que pasa después? En 1845 Texas, pues ya, se une a Estados Unidos. Texas dice, no, hermano estadounidense, tenemos la misma manera de pensar, todos somos güeritos. Texas se vuelve parte de Estados Unidos. Estados Unidos, fíjense ya ya tiene más expansión de terreno, ¿no? Y ha ganado todo, se independizó de Inglaterra. Por las buenas, le obtuvo más territorio a Francia, porque Luisiana le pertenecía a Francia, ¿sí? Y obviamente después Texas se vuelve parte de Estados Unidos, ¿sí? Pero Estados Unidos quiere más. Le dice a México, perfecto ya, Texas ahora es nuestro. Oye, te compro más territorio, te compro California. O sea, el cuate quería extenderse y ellos, no, pues no la hagas, ya te quedaste con Texas. O sea, no te lo voy a vender. Ah, no. Entonces Texas, en 1846, le declara la guerra a México. ¿Por qué? Porque quería más. Le declara la guerra y en toda la parte norte empieza a pelear por dos frentes, la parte de aquí y la parte de aquí. Y México, que tenía un ejército pero mal, aparte pues administrado por Santana, pues nos empieza a ir horrible, ¿sí? Entonces, en 1846 declara la guerra. En 1847 hay enfrentamientos por ambos fuertes, por una batalla muy sangrienta que es la Angostura, cerca de Saltillo, Coahuila, que perdemos. Hay batallas en Tamaulipas, Nuevo León, Nuevo México, California, y estamos perdiendo. Entonces, en 1847, atacan Veracruz, nos dan una paliza en Veracruz, llegan al centro del país, llegan al Valle de México. Hay grandes batallas en Churubusco, Molino del Rey, que es donde estaban los pinos antes, bueno, lo que eran los pinos, eso se llama Molino del Rey, ¿sí? Donde antes vivían los presidentes,
Esa avenida se llama Molino del Rey porque hay un edificio que era un molino y por eso se llama Molino del Rey. Bien, entonces ahí hay una batalla, invaden el castillo de Chapultepec, la memorable batalla del castillo de Chapultepec, que es una mentirotota, porque la perdemos también, y eso de que, ay, un héroe mexicano, un caudillo, para que no tomara la bandera, se aventó con ellas, eso es mentira, el cuate quería escapar, se sube por el astabandera, el astabandera se rompe y pum, se cae, pero perdimos, ¿sí? Y ni siquiera, y el castillo de Chapultepec nada más era un colegio militar en aquel entonces, pero pues estaba en el camino, porque bajas de Molino del Rey, y después puedes subir al castillo de Chapultepec. Entonces lo toman, pero por situación estratégica. Después, pues llegan a la capital del país, y pues llegando a la capital, pues nos conquistan. Entonces, perdimos contra Estados Unidos. Fuimos conquistados por Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues estamos siendo conquistados por Estados Unidos, perdimos contra Estados Unidos, perdimos la guerra contra Estados Unidos. Ahí duraron medio año tomando el país, la capital de la república, y pues por negociaciones y todo eso, en febrero de 1848 se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, donde perdemos la mitad del país, perdemos todo Nuevo México, Texas pues ya era parte de ello, le damos todo esto que ven aquí, todo eso verde era nuestro, perdimos todo esto, también lo rojo, todo esto era nuestro y lo perdimos. ¿Por qué? Por las mariconadas de Santana. En 1848, en el Tratado Guadalupe Hidalgo. No sé por qué le pusieron esos héroes, esos nombres, pero es un tratado terrible en el cual declaramos que está bien que perdimos ante Estados Unidos y les aceptamos vender la mayor parte de nuestro territorio, poco más de la mitad de nuestro territorio a Estados Unidos, y nada más nos dio 15 millones de pesos para pues, pagar los muertos. O sea, le vendimos, le malbaratamos más de la mitad del país en aquellos 15 millones de pesos que, créanme, no es nada. Y bueno, pues hay más detalles en su libro de historia, pero pues básicamente es hablar de una de las más grandes derrotas que hemos tenido en nuestra historia. Estados Unidos nos gana. ¿Sale? Y pues bueno, la verdad sí me pega, es algo de lo que me duele, pero pues es parte de nuestra historia, ¿no?